Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio y llamada de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, llamados y consagrados, con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. No ceso de dar gracias a Dios por la generosidad que ha tenido con vosotros. Por medio de Cristo Jesús os ha enriquecido en todo, en el saber y en el hablar. De tal manera que el testimonio de Cristo se ha consolidado en vosotros. De este modo no carecéis de ningún carisma, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie os pueda reprochar nada el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel y Él os ha llamado a vivir en unión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que conservéis la armonía en el pensar y en el sentir. Os digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a lo que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros o habéis sido bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Esteban, no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin alardes literarios, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, que nos salvamos, es poder de Dios. Pues dice la Escritura: inutilizaré la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el maestro? ¿Dónde el estudioso de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo. El mundo con su propia sabiduría no reconoció a Dios en la sabiduría manifestada por Dios en sus obras. Por eso Dios ha preferido salvar a los creyentes por medio de una doctrina que parece una locura. Porque los judíos piden milagros, y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados, judíos o griegos. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Considerad si no, hermanos, vuestro grupo de llamados, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para humillar a los sabios, lo débil, para humillar a los fuertes, lo vil, lo despreciable, lo que es nada, para anular a los que son algo, para que nadie presuma delante de Dios. Por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual de parte de Dios se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como dice la Escritura, el que quiera presumir de algo, que presuma de lo que ha hecho el Señor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, llegué anunciándoos el misterio de Dios no con alardes de elocuencia o de sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber otra cosa que a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Me presenté entre vosotros débil y temblando de miedo. Y mi palabra y mi predicación no se basaban en la elocuencia persuasiva de la sabiduría, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entre los formados usamos la sabiduría, pero no la de este mundo, ni la de los gobernantes pasajeros de este mundo,
una sabiduría divina, misteriosa, oculta, que Dios destinó para nuestra gloria antes de crear el mundo. Esto no lo entendieron los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que ningún hombre imaginó, eso preparó Dios para los que le aman. Y a nosotros nos lo manifestó Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo penetra todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Qué hombre, en efecto, conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios generosamente nos ha dado. Hablamos de esto con un lenguaje que no nos ha enseñado la sabiduría humana, sino el Espíritu que expresa las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. El espiritual, por el contrario, lo juzga todo, y a él nadie le juzga. Porque, ¿quién conoció el pensamiento del Señor para poder enseñarlo? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no lo podíais soportar, ni podéis todavía, pues aún sois carnales. Desde el momento que hay envidias y discordias entre vosotros, ¿no es porque aún sois carnales y vivís a lo humano? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no procedéis de una manera puramente humana? Pues ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales habéis abrazado la fe, según la medida que Dios ha repartido a cada uno. Yo planté y Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Nada son ni el que planta ni el que riega, sino Dios, que hace crecer. El que planta y el que riega son lo mismo, y cada uno recibirá la recompensa según su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros, labrantío de Dios, edificio de Dios. Según el don que Dios me ha concedido, yo puse los cimientos como buen arquitecto, y otro construye el edificio. Que cada uno mire cómo construye. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas, maderas, caña y paja. El trabajo de cada uno aparecerá claro el día del juicio, porque ese día se manifestará con fuego, y el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra resiste la prueba del fuego, recibirá el premio. Si se consume, lo perderá todo, aunque él se salvará, pero como el que escapa del fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, que sois vosotros, es santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa que es sabio según la sabiduría de este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como dice la Escritura, atrapa a los sabios en su astucia. Y además, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Por tanto, que nadie presuma de los que son solo hombres, pues todo es para vosotros. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro, vosotros, de Cristo, y Cristo, de Dios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Que la gente nos tenga como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, lo que se pide a los administradores es que sean fieles. A mí poco me importa ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. No me siento culpable de nada, pero no por esto quedo justificado, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, que iluminará los escondrijos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. Hermanos, me he aplicado esto a mí y a Apolo para que aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, a fin de que nadie se apasione por uno con detrimento para el otro. Pues ¿quién te hace a ti superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Ya estáis satisfechos. Ya sois ricos. Habéis llegado a reinar sin nosotros. Ojalá reinaseis de verdad, para que reinásemos con vosotros. Pues creo que Dios nos ha presentado a nosotros, los apóstoles, como lo último, como condenados a muerte, porque hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Nosotros tontos por Cristo, vosotros sabios en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honrados, nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, sed y falta de ropa. Somos abofeteados, andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con bondad. Hemos sido hasta ahora como basura del mundo, como desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos muy queridos. Porque aunque tuvierais 10.000 pedagogos que os hablen de Cristo, no tendríais muchos padres, pues por medio del Evangelio yo os he engendrado en Cristo Jesús. Os suplico, por tanto, que sigáis mi ejemplo. Por esto os he enviado a Timoteo, hijo mío muy querido y fiel en el Señor, quien os recordará mis normas de conducta en Cristo Jesús y lo que enseño por doquier en todas las iglesias. Algunos se han llenado de orgullo pensando que no volveré a veros. Pero iré a veros y pronto, si el Señor quiere, entonces me enteraré no de la palabrería de estos engreídos, sino de su valor. Porque el reino de Dios no consiste en la palabrería, sino en la virtud. ¿Qué queréis? ¿Que vaya con la vara o con amor y con ternura? Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Es cosa pública entre vosotros la deshonestidad, y tal deshonestidad que no se encuentra ni entre los paganos, hasta el punto de convivir uno con la mujer de su padre. Y vosotros estáis orgullosos, en vez de manifestar intenso dolor, para que desaparezca de entre vosotros el que tal acto ha cometido. Pues yo, por mi parte, corporalmente ausente, pero espiritualmente presente, he dictado ya mi sentencia sobre el que está actuando así, que congregados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vosotros y mi espíritu, y con el poder de Jesús, Señor nuestro, este tal sea entregado a Satanás, con el fin de que, aunque quede corporalmente destrozado, pueda salvarse el día del Señor. La cosa no es para que os sintáis orgullosos. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echad fuera la vieja levadura para ser una masa nueva, puesto que sois panes sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con levadura vieja, con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Os dije en mi carta que no tratéis con los lujuriosos, pero no me refería, de un modo absoluto, a todos los lujuriosos de este mundo, a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendríais que salir de este mundo. Lo que os decía es que no trataseis con el que presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón, con estos, ni comer.
A mí no me corresponde juzgar a los de fuera. Pero a vosotros sí os corresponde juzgar a los de dentro. A los de fuera, Dios los juzgará. Echad de entre vosotros al malvado. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Cuando tenéis un pleito con otro, ¿por qué lleváis el asunto a un tribunal pagano y no lo resolvéis entre los creyentes? ¿No sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Pues si vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar causas más pequeñas? ¿No sabéis que hasta juzgaremos a los ángeles? Con mucha más razón las cosas de esta vida. Para los asuntos de esta vida elegís como jueces a los que no tienen que ver nada con la Iglesia. ¿Nos da vergüenza? ¿No hay entre vosotros algún hombre prudente capaz de hacer justicia entre sus hermanos? En cambio, el hermano pleitea con el hermano, y encima ante jueces paganos. Ya es una desgracia para vosotros andar pleiteando unos con otros. ¿Por qué no preferís dejaros robar? Pero sois vosotros los injustos y los ladrones, y esto con vuestros hermanos. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Eso erais antes algunos, pero habéis sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dicen por ahí, todo me está permitido. Pero no todo es conveniente. Todo me está permitido. Pero no me haré esclavo de nada. Los manjares para el estómago y el estómago para los manjares. Pero Dios exterminará ambas cosas. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor, para el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy yo a usar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Jamás. ¿No sabéis que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues, como dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el pecado de lujuria daña al propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Habéis sido comprados a gran precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Sobre lo que me habéis escrito, os digo lo siguiente. Está bien renunciar al matrimonio, pero para evitar la lujuria, que cada uno tenga su mujer, y cada mujer su marido. Tanto el marido como la mujer deben cumplir la obligación conyugal. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido, igualmente el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro esa obligación, a no ser de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, después volved de nuevo a juntaros, para que no os tiente Satanás si no podéis guardar continencia. Esto os lo digo como concesión, no como mandato. Pues yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, unos de una manera, otros de otra. A los solteros y a las viudas, que se queden como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. A los casados les mando, es decir, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que no se case o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de la mujer.
A los demás les digo yo, no el Señor, si un cristiano está casado con una mujer pagana, pero acepta vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana está casada con un hombre no creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie de él. Pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer cristiana, y la mujer no creyente queda consagrada a Dios por el marido cristiano. De lo contrario, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora pertenecen al pueblo de Dios. Pero si el cónyuge no creyente se separa, que se separe, en ese caso el otro cónyuge creyente queda en plena libertad, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. En realidad, ¿cómo vas a saber tú, mujer, si conseguirás salvar a tu marido? ¿Y tú, marido, si conseguirás salvar a tu mujer? Que cada uno permanezca en la condición que Dios le ha asignado, la que tenía cuando fue llamado. Así lo dispongo en todas las iglesias. Si uno fue llamado estando circuncidado, que no intente aparecer como no circuncidado. Si uno fue llamado sin estar circuncidado, que no se circuncide. Da igual estar o no estar circuncidado, lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en el estado en que estaba cuando Dios le llamó. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes ocasión de conseguir la libertad, debes aprovecharla, porque la llamada del Señor hace libre al esclavo y esclavo de Cristo al libre. A gran precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, que cada cual permanezca ante Dios en el estado que tenía cuando fue llamado. Acerca de los solteros, no tengo ningún precepto del Señor, pero doy mi opinión particular como quien es digno de crédito por la misericordia del Señor. Yo creo que en estos tiempos difíciles en que vivimos es mejor quedarse como se está. ¿Estás unido a mujer? No busques la separación. ¿Estás soltero? No te cases. Pero si te casas, no pecas. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Lo que pasa es que yo quisiera evitaros los problemas que vais a tener en el matrimonio. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran, como si no llorasen, los que se alegran, como si no se alegrasen, los que compran, como si no poseyesen, los que gozan del mundo, como si no disfrutasen, porque este mundo que contemplamos está para acabar. Os quiero libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a la mujer, está, pues, dividido. La mujer no casada y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor y se consagran a Él en cuerpo y alma. Pero la que está casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo más perfecto y a lo que os unirá enteramente con el Señor. Si alguno cree que, dada la edad de su novia, debe casarse, y que eso es lo más indicado, que haga lo que quiera, que se case, pues eso no es pecado. Y si alguno, con entera libertad, sin que nadie lo fuerce, tiene en su interior el firme propósito de no casarse con su novia y así lo decide, hace bien. En conclusión, el que se casa con su novia hace bien, y el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada todo el tiempo que vive su marido, pero si el marido se muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea cristiano. Pero, a mi parecer, será más feliz si continúa como está, esta es mi opinión, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8. Sobre la carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, está claro que todos tenemos la ciencia suficiente. Pero la ciencia envanece, lo único verdaderamente provechoso es el amor. Si alguno cree que sabe algo, no lo sabe como lo debía saber. Pero el que ama a Dios, ese es conocido por él.
Viniendo, pues, a lo de la comida de las carnes ofrecidas en sacrificio a los ídolos, sabemos que los ídolos no son nada en el mundo y que no hay más Dios que uno solo. Pues aunque hay esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y en ese sentido hay muchas divinidades y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas y por el que hemos sido creados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el que también nosotros existimos. Pero no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados hasta ahora a adorar a los ídolos, comen las carnes pensando que están consagradas a los ídolos, y su conciencia, que no está bien formada, les hace sentirse culpables. No es la comida la que nos acerca a Dios. Por comer o por no comer, no somos ni menos ni más. Pero procurad que vuestra libertad no sirva de escándalo a los débiles en la fe. Si tú, que tienes conocimiento claro de todo esto, te sientas a comer carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, ¿no podrás inducir a que otro, con la conciencia insegura, se decida también a comer esa carne? Así tú, con tu conocimiento claro, has echado a perder a ese hermano poco formado todavía, por el que Cristo murió. De este modo pecáis contra los hermanos, al hacer daño a su conciencia aún no formada, y contra el mismo Cristo. Por tanto, si una comida escandaliza a mi hermano, jamás comeré carne para no escandalizarle. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, pues vosotros sois, en el Señor, el sello de mi apostolado. Esta es mi respuesta a los que me critican. ¿Es que no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tengo derecho a llevar conmigo una mujer cristiana, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y hasta el mismo Pedro? ¿O es que solo Bernabé y yo tenemos obligación de trabajar? ¿Cuándo se ha visto que un militar haga la guerra a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Hablo solo con criterio humano o lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que Dios se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice, evidentemente, por nosotros? Sí, se dice por nosotros. Porque tanto el que labra la tierra como el que trilla el grano lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Si sembramos en vosotros bienes espirituales, ¿es mucho que recojamos bienes materiales? Si otros usan este derecho con vosotros, ¿por qué y con más razón no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho, y lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ejercen funciones sagradas viven del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos. Y no escribo esto para reivindicar estos derechos. Prefiero morir antes que verme privado de este glorioso título. Porque si predico el Evangelio, no tengo de qué sentir orgullo, es mi obligación hacerlo. Pues ay de mí si no evangelizare. Si hiciera esto por propia voluntad, merecería recompensa, pero si lo hago por mandato, cumplo con una misión que se me ha confiado. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predico el Evangelio y lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Libre, de hecho, como estoy de todos, me hago esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los judíos me hago judío, con los que están bajo la ley, como quien está bajo ella, sin estarlo, para ganar a los que están bajo la ley, con los que están sin ley, como quien está sin ella, para ganarlos, yo que no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo.
Con los débiles en la fe me hago débil para ganar a los débiles, me hago todo para todos, para salvarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar de sus bienes. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero solo uno consigue el premio? Corred de modo que lo conquistéis. Los atletas se privan de muchas cosas y lo hacen para conseguir una corona corruptible, en cambio, nosotros, por una incorruptible. Yo no corro sin ton ni son, ni peleo como quien da golpes al aire, sino que me impongo una disciplina y domino mi cuerpo, no sea que después de predicar a los demás, yo quede descalificado. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10. No quiero que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Pero la mayoría no agradó a Dios, y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No os hagáis idólatras, como algunos de ellos, según dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y beber, y se levantó para divertirse. No nos entreguemos a la lujuria, como se entregaron algunos de ellos, y cayeron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron mordidos por las serpientes. No protestéis contra Dios como algunos de ellos lo hicieron, y acabaron en manos del exterminador. Todo esto les sucedía para que escarmentaran, y fue escrito como aviso para nosotros, que vivimos en los tiempos definitivos. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas, ante la prueba os dará fuerza para superarla. Por esto, queridos míos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas inteligentes, juzgad lo que os digo. ¿El cáliz de bendición que bendecimos, no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Puesto que solo hay un pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Fijaos en el pueblo de Israel. ¿No quedan unidos al altar los que comen de las víctimas ofrecidas en él? ¿Quiero decir con esto que las víctimas ofrecidas y los ídolos son algo? No, pues los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber a la vez el cáliz del Señor y el de los demonios. No podéis participar a la vez de la mesa del Señor y de la de los demonios. ¿O queremos provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Siguen insistiendo, todo está permitido. Pero no todo es conveniente. Todo está permitido. Pero no todo es provechoso. Que nadie busque su propio interés, sino el de los demás. Comed todo lo que se vende en el mercado, sin andar averiguando nada por motivos de conciencia, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Si algún pagano os invita y queréis ir, comed todo lo que os presente sin más averiguaciones por motivos de conciencia. Pero si alguno os dice, esto ha sido ofrecido a los ídolos, no comáis en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. No de tu conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué mi libertad ha de ser juzgada por conciencia ajena? Si yo doy gracias a Dios al comerlo, ¿qué razón hay para que me critiquen porque lo coma? Ya comáis, ya bebáis, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No escandalicéis ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la iglesia de Dios, haced en todo como yo, que me esfuerzo en complacer a todos en todo, no buscando mi interés, sino el de los demás, para que se salven.
Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Os felicito porque os acordáis siempre de mí y conserváis las tradiciones tal como os las transmití. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, Dios. El hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza, exactamente igual que si se la hubiera rapado. Por tanto, si una mujer no quiere llevar velo, que se corte el pelo al cero. Y si es vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse la cabeza, que lleve velo. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por esto la mujer debe llevar en la cabeza una señal de sujeción por respeto a los ángeles. Pero entre cristianos debemos reconocer que la mujer depende del hombre y el hombre de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, así también el hombre nace de la mujer, y todo viene de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es una vergüenza que el hombre se deje el pelo largo, mientras que para la mujer eso es un orgullo? El pelo largo que tiene le sirve de velo. Pero si alguno quiere discutir este asunto, sepa que nosotros y la Iglesia no tenemos esta costumbre. Al daros estos consejos, no puedo felicitaros, pues, al parecer, vuestras reuniones, en lugar de haceros bien, os hacen daño. En primer lugar, he oído decir que, cuando os reunís, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, y hasta es conveniente que haya divisiones entre vosotros para que se sepa quiénes son de virtud probada. Cuando os reunís en común, ya no es eso comer la cena del Señor. Porque cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿Es que no tenéis vuestra casa para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la Iglesia de Dios y queréis dejar en vergüenza a los que no tienen? ¿Qué os voy a decir? ¿He de felicitaros? En esto no os puedo felicitar. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía. Pues siempre que coméis este pan y bebéis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por eso, el que come del pan o bebe del cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examine cada uno su propia conciencia, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso muchos de vosotros estáis enfermos y débiles, y otros han muerto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Y si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para que no seamos condenados con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, y que en vuestras reuniones no haya motivo alguno para castigaros. Lo demás lo arreglaré a mi llegada. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Hermanos, no quiero que ignoréis lo tocante a los dones espirituales. Sabéis bien que cuando erais paganos os dejabais arrastrar irresistiblemente por los ídolos mudos. Por eso os manifiesto que nadie, movido por el Espíritu de Dios,
puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de funciones, pero el mismo Señor, diversidad de actividades, pero el mismo Dios, que lo hace todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, el Espíritu a uno le concede hablar con sabiduría, a otro, por el mismo Espíritu, hablar con conocimiento profundo. El mismo Espíritu a uno le concede el don de la fe, a otro el poder de curar a los enfermos, a otro el don de hacer milagros, a otro el decir profecías, a otro el saber distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a otro hablar lenguas extrañas y a otro saber interpretarlas. Todo esto lo lleva a cabo el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como quiere. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Aunque el pie diga, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Aunque el oído diga, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más necesarios, y a los que parecen menos dignos, los rodeamos de mayor cuidado, a los que consideramos menos presentables los tratamos con mayor recato, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo, dando mayor honor a lo menos noble, para evitar divisiones en el cuerpo y para que todos los miembros se preocupen unos de otros. Así, si un miembro sufre, con él sufren todos los miembros. Si un miembro recibe una atención especial, todos los miembros se alegran. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Y así Dios ha puesto en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, luego los que tienen el poder de hacer milagros, después los que tienen el don de curar, de asistir a los necesitados, de gobernar, de hablar lenguas extrañas. ¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad dones más altos. Pero os voy a mostrar un camino, que es el mejor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal, el amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca falla.
Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es imperfecta, e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta, entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. 3 cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las 3 es el amor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14. Buscad el amor, aspirad a los dones espirituales, pero sobre todo al don de profecía. Porque el que habla en lenguas extrañas, no habla a los hombres, sino a Dios. De hecho, ninguno le entiende, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza, habla a los hombres, los forma, los anima y los consuela. El que habla en lenguas extrañas se aprovecha a sí mismo, el que profetiza, lo hace en beneficio de la Iglesia. Me gustaría que todos hablaseis en esas lenguas, pero prefiero que profeticéis, pues para la formación de la Iglesia es mejor profetizar que hablar en lenguas, a no ser que haya quien los interprete. Hermanos, si yo fuera a veros y os hablara en lenguas extrañas, ¿qué os aprovecharía? Absolutamente nada. Lo provechoso sería que os comunicase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, que emiten sonidos, si no los emiten con precisión, ¿cómo se conocerá que se toca con la flauta o con el arpa? Si la corneta da un sonido indefinido, ¿quién se pondrá en orden de batalla? Así también vosotros, si vuestra lengua no utiliza palabras claras, ¿cómo se entenderá lo que decís? Sería como hablar al aire. En el mundo hay muchos idiomas, pero todos tienen sentido. Si yo desconozco el significado de las palabras, ni yo le entenderé a él ni él a mí. Así pues, ya que ambicionáis los dones espirituales, procurad tener los que sirven para la formación de la Iglesia. Por tanto, el que hable en lenguas, pida a Dios el don de interpretarlas. Porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento no saca fruto. ¿Qué debo hacer entonces? Debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias quien asiste como simple fiel si no entiende lo que dices? Sin duda será buena tu acción de gracias, pero el otro no saca ningún provecho. Doy gracias a Dios de hablar en lenguas más que vosotros, pero prefiero hablar en la Iglesia 5 palabras con sentido, para instruir a los demás, que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis como niños en vuestros pensamientos, sed como niños en lo que se refiere al mal, pero como hombres adultos en vuestra manera de pensar. Está escrito en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los fieles, sino para los paganos. En cambio, la profecía, no para los paganos, sino para los fieles. Supongamos que se reúne toda la Iglesia y que todos hablan en lenguas extrañas. Si entra un simple fiel o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos están hablando en nombre de Dios, ese simple fiel o incrédulo por lo que oye a todos puede recapacitar, examinarse a sí mismo y convencerse de su pecado. Quedarán al descubierto sus secretos íntimos, postrado de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está verdaderamente entre vosotros. En conclusión, hermanos, cuando os reunís, unos pueden cantar, otros enseñar, otros manifestar una revelación, otros hablar en lenguas extrañas y otros interpretarlas.
pero que sea para aprovechamiento de todos. Si se habla en lenguas extrañas, que hablen 2 o a lo sumo 3, y por turno, y que uno les interprete. Y si no hay intérprete, que se guarde silencio en la asamblea, y que hablen consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y los demás que den su parecer. Si uno que está sentado tiene una revelación, que se calle el que está hablando. Podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y se animen. Los que hablan en nombre de Dios deben estar sometidos a los que tienen ese don, pues Dios es Dios de paz y no de confusión. Como en todas las demás iglesias cristianas, las mujeres en las reuniones que se callen, pues no les está permitido hablar, deben estar sometidas a sus maridos, como dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no está bien que la mujer hable en la asamblea. La palabra de Dios no ha salido de vosotros, ni vosotros sois los únicos que la habéis recibido. Si alguno se tiene por profeta o por hombre de espíritu, sabrá que lo que os escribo es mandato del Señor. Y si no lo sabe, que no lo sepa. En resumen, hermanos, ambicionad el don de profecía, y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os anuncié, el que aceptasteis, en el que permanecéis firmes, y por el que os salvaréis, si lo retenéis tal y como os lo anuncié, pues de lo contrario habríais creído en vano. Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de los que la mayoría viven todavía, otros murieron. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y después de todos, como a uno que nace antes de tiempo, también se me apareció a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, pues he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, mientras que no lo ha resucitado si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados, y, por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, así, por un hombre, la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada uno por su turno, el primero, Cristo, luego, cuando Cristo vuelva, los que son de Cristo. Entonces vendrá el fin, cuando Él destruya todo señorío, todo poder y toda fuerza y entregue el reino a Dios Padre. Pues es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque todo lo puso bajo sus pies. Pero cuando dice que todo le está sometido, está claro que exceptúa a Dios, que fue quien le sometió todas las cosas. Cuando todo le esté sometido, entonces también el Hijo se someterá al Padre, que le sometió todo a Él para que Dios sea todo en todas las cosas.
Si no fuera así, ¿a qué bautizarse por los muertos? Si realmente los muertos no resucitan, ¿a qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué exponernos nosotros al peligro a cada instante? Hermanos, os aseguro que todos los días estoy al borde de la muerte, y que vosotros sois mi gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si luché con las fieras en Efeso con miras humanas, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entrad en razón y no pequéis, pues algunos tienen gran ignorancia de Dios. Os lo digo para vergüenza vuestra. Alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Nicio, lo que tú siembras no germina si no muere. Y lo que siembras no es la planta que ha de nacer, sino un sencillo grano, de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios le da el cuerpo que quiere, y un cuerpo propio a cada semilla. No todos los cuerpos son iguales, uno es el cuerpo de los hombres, otro el de los ganados, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso cada estrella tiene un resplandor diferente. Eso mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable y resucita gloriosa, se siembra una cosa débil y resucita con fuerza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. La Escritura dice, Adán, el primer hombre, fue creado un ser viviente, el último Adán, como espíritu que da vida. Pero lo primero no es lo espiritual, sino lo animal, después, lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrestre, el segundo, por el contrario, del cielo. Como el terrestre, así son los terrestres, como el celeste, así son los celestes. Y así como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la del celeste. Hermanos, os digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredará lo incorruptible. Ahora os voy a declarar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible ha de vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, muerte, tu aguijón venenoso? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Demos gracias a Dios que nos da esta victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, queridos hermanos, manteneos firmes, inconmovibles, trabajando más y más en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa vuestro trabajo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16. En cuanto a la colecta en favor de los cristianos, haced lo que ordené a las iglesias de Galacia. Los domingos, cada uno de vosotros separe lo que pueda, según lo que gane, sin esperar a mi llegada para hacer la colecta. Cuando vaya, enviaré a Jerusalén con cartas de presentación a los que elijáis para llevar lo que hayáis recogido. Y si vale la pena que vaya también yo, iremos juntos. Llegaré allí después de visitar Macedonia, pues quiero pasar por Macedonia. Tal vez me detenga con vosotros, y hasta quizá pase el invierno para que me ayudéis a proseguir el viaje. Ahora no quiero ir de pasada,
espero permanecer algún tiempo con vosotros, si Dios quiere. En Efeso me quedaré hasta Pentecostés, pues se me ha abierto una puerta grande y prometedora para mi trabajo, aunque tengo muchos en contra. Si llega Timoteo, procurad que se sienta a gusto entre vosotros, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie le haga de menos, ayudadle para que continúe el viaje y venga a verme, pues los hermanos y yo estamos esperándole. En cuanto al hermano Apolo, le insistí en que fuera con los hermanos a veros, pero ahora no ha querido ir en modo alguno, irá cuando se le presente una buena oportunidad. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Haced todo con amor. Hermanos, os voy a pedir un favor. Sabéis que la familia de Esteban fue la primera que se hizo cristiana en la región de Acaya y que se ha consagrado al servicio de los fieles. Sed deferentes con ellos y con cuantos como ellos trabajan y se afanan en esta obra. Me ha alegrado la visita de Esteban, Fortunato y Acaico, quienes han llenado el vacío de vuestra ausencia, tranquilizándome a mí, como ahora lo harán a vosotros. A personas así debéis estar reconocidos. Os saludan las iglesias de Asia. Os mandan muchos saludos Áquila y Prisca, con la iglesia que se reúne en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con el abrazo de la paz. El saludo es de mi mano, Pablo. Maldito sea el que no ama al Señor. Ven, Señor nuestro. Que la gracia de Jesús, el Señor, esté con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús.